Hay tres muy buenas noticias con respecto al cáncer de vejiga, que ocupa algo así como el sexto lugar en la mortalidad por esta enfermedad. La primera de ellas es que es posible prevenirlo de maneras realmente sencillas. La segunda es que es posible detectarlo mucho antes, es decir, una detección ultra temprana. Ya tenemos una herramienta para ello. Y la tercera es que con abordajes estrictamente energéticos y con la terapia metabólica del cáncer hemos encontrado un alto grado de respuesta, por arriba del 80%, de remisiones tumorales bastante rápidas en una muestra de más o menos 35 pacientes en la historia de nuestro centro. Así que vamos a ir hacia el fondo de esta cuestión. Se ha visto en interesantes estudios muy recientes epidemiológicos que el consumo de agua disminuye sistemáticamente la incidencia de cáncer de vejiga. Esto tiene que ver con una mayor, por supuesto el volumen miccional es mayor, y lo que hace es que disminuye el tiempo de exposición del epitelio de la vejiga, que he representado acá, a los carcinógenos que están en el medio urinario. Cada 240 centímetros cúbicos de agua que se ingiere, cada cuarto de litro, baja 7%, de acuerdo con estos estudios, de casi 50.000 personas, un número de años grandes. Es decir, que para cuando uno toma un litro de agua extra, tiene 30% menos, 30% menos, y toma 2 litros de agua, tiene 60% menos de contraer cáncer de vejiga. Lo interesante es que si ese líquido, en vez de ser agua, es té verde en hebras, té verde Oolong o Longqing, las marcas, o sea, las variedades, quiero decir, que se sabe que tienen eficacia terapéutica, se desploma. Tanto es así que probablemente la toxina ambiental de los dos grandes culpables del cáncer de vejiga, que son los tóxicos y las infecciones crónicas, el cigarrillo, el tabaco, de hecho, el cigarrillo es probablemente responsable de 1/3 o más de los cánceres de vejiga en el mundo occidental. Bueno, en China, esto era cierto hasta el año 2000, ahora se ha desdibujado la estadística un poco, pero en China, que fumaban, sobre todo los hombres en China, fumaban 3 veces más que en América, tenían la mitad de cáncer de vejiga, cuando tendría que tener muchas veces más. Piénsese que la cantidad de cigarrillos año, de pack año, era 15, o sea, por encima de 15 cigarrillos, el riesgo de contraer cáncer de vejiga permanecía igual, 15, 30, ya daba lo mismo, ¿no? Bien, el factor que se vio es que el té verde consumido, no el té verde en saquitos, ya sabemos que es contrariamente a lo que se piensa, el té contenido en los saquitos está molido, ha subido casi 1 millón de veces la exposición al oxígeno, con lo cual ya lo que queríamos obtener de él ya no lo tenemos, que son las catequinas, que son susceptibles a la oxidación. Y por otra parte, bueno, hay otros factores. Las toxinas, decía entonces, numerosas de ellas, puede ser incluso las aguas fluorinadas, consumir agua con arsénico durante mucho tiempo, la gente que está en la industria de los tintes, textiles o cosméticos, las anilinas, se sabe que producen, esto fue una de las primeras cosas, junto con el cáncer testicular escrotal de los desollinadores, eso fue uno de los primeros aspectos que notamos del cáncer relativo a toxinas ambientales. Las anilinas, esto fue un gran desarrollo, un gran boom, la primera mitad del siglo XX en Alemania. Las tinturas industriales producían notablemente cáncer de vejiga. Era una industria muy no regulada en aquel momento. Bien, la cuestión es entonces que tenemos la posibilidad de, con varias sustancias, notablemente el ácido ascórbico es un gran antitóxico para el medio urinario, pero además como es un acidificante urinario también, baja sensiblemente las infecciones. Como se sabe también que el ácido ascórbico, contrario a algunos mitos que hay, de hecho disuelve e inutiliza el mecanismo patológico de formación de cálculos, de litiasis renal. Entonces, varios factores que conducen al cáncer de vejiga se disminuyen con té verde y con ácido ascórbico. En abundante agua, esto es muy importante. Ya se vio que el simple incremento del volumen miccional disminuye el tiempo de exposición de los carcinógenos ambientales a la sensible mucosa vesical. Yo he querido pintar como referencia gráficamente, este sería la pared, el grueso de la vejiga, de la pared de la vejiga. Viniendo de adentro hacia afuera tenemos un manto de grasa perivesical, seguido de un manto muscular. Recuerden que es un órgano contráctil, tienen una parte profunda y una superficial. Esto es una zona como coriónica y este es el epitelio, el curioso epitelio de la vejiga.
no se entiende bien qué es desde el punto de vista histológico. Hay que pedirle a la muestra que esté de una manera especial. Normalmente son los tejidos epiteliales, todos sabemos, tienen una estructura cilíndrica bien familiar. Si es ciliada en la punta puede ser, usualmente el núcleo está en la base y hay una adyacente membrana basal con unas interesantes métodos de unión. Eso, como el epitelio de la vejiga sufre tensión dinámica, puede pasar a convertirse en una célula que se ve alargada con el núcleo comprimido acá en la base, ¿sí? Entonces se conoce a este epitelio como epitelio transicional. Bueno, así las cosas, entendemos que se está moviendo esto. Lo que debemos entender de esto, si transponemos esta descripción de la pared de la vejiga en términos de estadificación, los tumores incipientes de vejiga que están en las primeras partes, precisamente epiteliales, son fácilmente combatibles. Usualmente el signo que nos da aviso sobre esto es la hematuria, es el sangrado en la orina. Es un sangrado indolente. Muchas cosas pueden hacer que uno sangre, malformaciones vasculares, por supuesto infecciones, litiasis, etcétera, traumas en los riñones, etcétera. Pero casi todas las otras causas de sangrado en la orina son dolorosas, concurren con dolores o con otros síntomas. Los sangrados indolentes, no dolorosos, apuntan a que hay una lesión oncológica de la vejiga. Lo interesante es que mientras se comporta, o sea, mientras no penetra, mientras no ha penetrado las capas más profundas de la vejiga, esto es fácilmente resecable. Estos tumores son sésiles, son friables y además son susceptibles de algunas intervenciones ya convencionales, ya establecidas por la FDA hace mucho, como la BCG. BCG es el Bacillus Calmette-Guerin. Esta es una forma atenuada de bacilos de tuberculosis bovina, es en definitiva la vacuna para la tuberculosis, que diluida de cierta manera y haciendo instilaciones transuretrales se puede producir acá en toda la vejiga una intensa reacción inmunológica del cuerpo que corre a defender y entonces toma por células ajenas, invasoras bacterianas, a las células que conforman las neoplasias estas superficiales, son como luminales, están en la luz. Este sería el espacio interno de la vejiga, este es el externo, ¿sí? Este es el externo. Esta línea de puntos corresponde a la parte externa de la vejiga. Si al descubrir la lesión ya ha penetrado mucho, esto ya está en otros órganos, ahí cae muchísimo. Esto en realidad explica la falla de las intervenciones convencionales para resolver esto, porque las que son resolutivas son cuando se captura acá. Hay un medio entonces para la detección ultra temprana del cáncer en general, pero en particular el de vejiga. Nosotros hemos desarrollado un sistema en nuestro laboratorio de investigación que se llama OncoAnalytic. OncoAnalytic es una batería de análisis que puede, muy sensible a los cambios, a pequeños cambios de los marcadores que varían incluso por debajo del radar, es decir, en condiciones de secreción fisiológica, lo que nosotros llamamos secreción constitutiva. Pueden mirar estos recursos, hemos puesto un montón de información acerca de OncoAnalytic, nuestro test proactivo para la prevención del cáncer y ciertamente la detección ultratemprana. Si todo esto fallara, por otra parte, entonces hemos visto que las intervenciones netamente metabólicas, es decir, la inhibición competitiva con análogos estructurales de las sustancias que estas células comen preferencialmente, ha resultado ser una muy interesante y rotunda y eficaz abordaje al cáncer de vejiga. Está por ver todavía, nos falta suficiente data en el tiempo acerca de la sobrevida que esto produce. Sabemos de la remisión, podemos producir remisión tumoral, o sea, el achicamiento de las lesiones o la desaparición incluso, se llama remisión total y la otra parcial, pero lo que es seguro es que estamos en buen camino porque cada vez desarrollamos nuevas estrategias farmacológicas que tienen como diana el metabolismo energético de las células transformadas, de las células neoplásicas. Así que por favor comuníquense con nuestros médicos sobre las posibilidades de prevención, detección ultratemprana y tratamiento del cáncer de vejiga. Buenas tardes.